¿Qué ocurre cuando una de las infraestructuras más importantes para mantener el control de un territorio deja de ser segura? Esa es la pregunta que vuelve a sacudir la guerra en Ucrania, después de una nueva operación que, según Kiev, ha golpeado el corazón del sistema energético que mantiene conectada la Crimea ocupada con Rusia. Y lo más llamativo no es solo el ataque, sino lo que podría significar de cara a los próximos meses del conflicto. Atentos porque los rusos están tomando de su propia medicina. Las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania han anunciado una operación de gran alcance llevada a cabo entre los días 12 y 13 de julio. El objetivo principal fue el puente eléctrico Kuban-Crimea, la infraestructura que sirve como principal vía de suministro de electricidad desde la Rusia continental hasta la península ocupada. Pero ese no fue el único blanco. La ofensiva también alcanzó una amplia red de instalaciones energéticas y varios sistemas de defensa aérea rusos desplegados en Crimea. Y aquí empieza lo verdaderamente interesante. Según Robert Magyar-Brovdi, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, la operación denominada Apagón de Crimea y Caída de la Defensa Aérea tuvo un alcance mucho mayor de lo que podría parecer a primera vista. Además del puente energético, fueron atacados 10 centros energéticos y 5 elementos de defensa aérea, entre ellos sistemas S-400, Pantsir S-1, Tor y radares Nevo-U, piezas fundamentales para proteger el espacio aéreo de la península. Eso significa que Ucrania no solo busca interrumpir el suministro eléctrico, también intenta debilitar el escudo que protege una de las zonas estratégicamente más importantes para Rusia. Pero la operación no ha terminado ahí, y es que durante esas 2 jornadas los drones ucranianos alcanzaron un total de 11 instalaciones relacionadas con la red eléctrica. Entre ellas figuraban 9 subestaciones eléctricas de distinta capacidad, el punto estratégico de transferencia del puente eléctrico Kuban-Crimea y una estación de bombeo de gas. Algunas de las instalaciones atacadas se encuentran en lugares especialmente sensibles como Helavitsa, donde se sitúa uno de los principales puntos de transferencia eléctrica hacia Crimea. También fueron alcanzadas subestaciones en Kerch y en las localidades de Kobline, Zimine y Afini. Y aquí la situación adquiere una dimensión mucho mayor, y es que la estrategia ucraniana parece centrarse cada vez más en desgastar la capacidad logística rusa. En lugar de buscar únicamente enfrentamientos directos en el frente, Kiev está incrementando la presión sobre infraestructuras críticas que sostienen el funcionamiento diario de las fuerzas rusas en los territorios ocupados. Porque una guerra no depende solamente del número de soldados o de la potencia de las armas. También necesita electricidad, combustible, comunicaciones y una red logística capaz de mantener todo ese sistema funcionando las 24 horas del día. Y precisamente ahí es donde Ucrania está intentando golpear. Los ataques contra el puente energético Kuban-Crimea no son una acción aislada de hecho. Esa infraestructura ya había sido atacada anteriormente. Según la información disponible, este nuevo golpe supone la segunda vez en apenas 2 días que uno de sus puntos estratégicos resulta alcanzado. Ese detalle revela una estrategia muy concreta. No basta con dañar una instalación una sola vez. En este caso, si el enemigo consigue repararla rápidamente, el efecto militar desaparece. Pero cuando los ataques se repiten antes de completar las reparaciones, mantener operativo el sistema se convierte en una tarea mucho más difícil y costosa. Mientras tanto, las consecuencias empiezan a sentirse sobre el campo de batalla. La situación del suministro eléctrico en la Crimea ocupada continúa deteriorándose. En distintas zonas se registran apagones frecuentes que en algunos casos se prolongan durante varios días. Además, muchas de estas interrupciones ni siquiera responden a un calendario establecido, lo que refleja una creciente dificultad para estabilizar la red eléctrica. Pero la electricidad es solo una parte del problema. Paralelamente, Rusia también afronta una presión creciente sobre su red de suministro de combustible. Los continuos ataques ucranianos contra refinerías e infraestructuras petroleras han provocado graves problemas de abastecimiento que anteriormente se concentraban en Sebastopol y Crimea, pero que ahora comienzan a extenderse hacia otras regiones del país, incluida el área de Moscú. O sea que los problemas para Putin no han hecho más que empezar.
Y aquí aparece una conexión que puede pasar desapercibida. Electricidad y combustible forman parte del mismo engranaje logístico. Sin energía es más difícil mantener operativas las infraestructuras. Sin combustible resulta más complicado transportar tropas, mover vehículos militares, abastecer bases y sostener las operaciones sobre el terreno. Cada ataque obliga a Rusia a destinar recursos adicionales para proteger instalaciones que antes permanecían lejos de la línea de combate. Eso implica desplegar más sistemas antiaéreos, reforzar la vigilancia y dedicar personal a reparar constantemente los daños provocados por los drones. Mientras tanto, Ucrania continúa ampliando el alcance de sus operaciones de largo alcance utilizando sistemas no tripulados, que buscan precisamente aumentar ese desgaste progresivo. Y existe otro elemento que no debe pasarse por alto. Las autoridades rusas de ocupación han declarado el estado de emergencia regional tanto en Crimea como en Sebastopol, una medida que pone de manifiesto la preocupación existente por el impacto acumulado de los ataques sobre las infraestructuras esenciales. O sea que estamos hablando de que Crimea está en una situación de emergencia confirmada por el Kremlin. Todo esto convierte la operación de los días 12 y 13 de julio en algo más que un simple, en este caso, serie de ataque de bombardeos con drones. Se trata de una campaña orientada a dificultar el funcionamiento cotidiano de los territorios ocupados y obligar a Rusia a invertir cada vez más recursos en defender su retaguardia. Porque cuanto mayor sea el esfuerzo necesario para proteger carreteras, depósitos de combustible, subestaciones eléctricas o red de distribución, menor será la capacidad disponible para reforzar otras zonas del frente. Y esa puede ser precisamente una de las grandes apuestas de Ucrania en esta fase de la guerra. No se trata únicamente de destruir objetivos, se trata de aumentar el coste de la ocupación, obligando al Kremlin a repartir sus recursos entre las defensas del frente y la protección de infraestructuras críticas. La incógnita ahora es si esta presión constante terminará afectando de forma significativa la capacidad logística rusa en Crimea. Lo que parece evidente es que cada nuevo ataque demuestra que incluso las infraestructuras consideradas como estratégicas siguen estando al alcance de los drones ucranianos. Y en una guerra donde la logística puede ser tan decisiva como las propias batallas, ese detalle podría tener un peso mucho mayor del que aparenta a simple vista. Bueno, señores, está claro que Crimea se encuentra en estado de emergencia, los golpes cada vez son más visibles y Putin se está comiendo pues todos esos ataques ucranianos, a pesar que pues acaban confesándolo con la boquita pequeña. Y bueno, ¿pensáis que se está produciendo un antes y un después en este conflicto y ahora los rusos están tomando de su propia medicina? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.